Dice el diccionario que interceder es hablar ante alguien a favor de otra persona para conseguirle un bien o librarle de un mal. Interceder es hablar ante alguien a favor de otra persona para conseguirle un bien o librarle de un mal. Bueno, creo que para ninguno de nosotros va a ser extraño este concepto de interceder. Y sin duda que conocemos muchos casos de estos asuntos de intercesión. Y tal vez hasta, bueno, seguramente hasta me atrevo a asegurar que ante ustedes alguna vez o muchas veces alguno ha acudido para que ustedes intercedan ante otros por ellos. O quizás ustedes mismos han pedido, ¿verdad?, a alguien que interceda por ustedes. Bueno, la realidad es que este acto de interceder es algo bien común. Pero, ¿saben? Será que meditáramos un poquito en este asunto y decir, ¿qué es? A ver, piensen, ¿qué es lo que mueve a alguien para interceder por otro? ¿Por qué cuando alguien pide intercesión o alguien intercede por otro, qué es lo que le mueve a interceder por otro? Tal vez cariño, amor, amistad, o sea, hay una cercanía y por eso es que alguien se atreve a interceder por otra persona. Tal vez por conveniencia, ¿lo habían pensado o lo han hecho? Por conveniencia, ¿por qué? Porque si intercedo por aquella otra persona, entonces me gano su favor, de alguna manera queda en deuda conmigo, muchas cosas. Entonces a lo mejor alguien intercede por otro también por un poco de conveniencia, o tal vez hasta por temor. Vienen y le piden que intervenga, pero hijo, no quiero, pero lo voy a hacer porque si no lo hago, después me puede pasar eso, me va a ir mal, no sé. Es decir, puede haber varias situaciones por las cuales alguien interceda por otra persona. Pero algo más que pudiéramos pensar es, ¿siempre la intercesión es movida por causas correctas? Es decir, aquel por quien se solicita el favor es justamente merecedor del favor que se pide, o el favor que se está pidiendo es justo siempre. Cuando hoy vemos que la autoridad por ahí detiene a algunos maleantes, siempre sale después la familia, ¿verdad?, hasta hacer mitin ahí enfrente de la cárcel, ¿verdad? No, y vienen a interceder por ellos. Son unos desvergonzados porque sabiendo que son delincuentes, de todas maneras van a intentar interceder por ellos. Por eso les pregunto, ¿siempre el motivo de intercesión es justo? ¿Siempre? Bueno, una última cosa. Para que alguien interceda por otro, es necesario que ese otro venga y lo pida expresamente, siempre. O sea, si no me lo piden, yo no intervengo; si no me lo piden, yo no intercedo. ¿Siempre será así? Ahora quiero que piensen ustedes, hermanos, esta pregunta última: ¿por quién ustedes intercederían? ¿Por quién? ¿Y por qué? ¿Por qué intercederían? ¿De quién se trataría? ¿Quién tendría que ser la persona o las personas por las que ustedes estarían dispuestos a interceder? ¿Y por qué razón ustedes estarían dispuestos a interceder? Bueno, Dios en persona, se había presentado ante Abraham. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 15. Tengan su Biblia abierta. Y Dios personalmente había venido a Abraham, lo había visitado, había comido con él y le había dicho que el tiempo del nacimiento de su hijo, el hijo de la promesa, que nacería a través de su esposa Sara, ese tiempo ya había llegado. Hermanos, pero esta historia
que ha iniciado en los primeros 15 versículos del capítulo 18 de Génesis, aún no ha terminado. Sigue durante el resto de este capítulo, versículos 16 a 33 que ya leímos, y terminará en el capítulo 19. Ahí termina esta historia. Hermanos, la porción en la que nos corresponde meditar en este día es precisamente la parte intermedia de esta historia, los versículos 16 al 33. Dios y los dos ángeles que le acompañaban se levantaron de estar con Abraham y se encaminaron hacia Sodoma, pero Dios todavía se quedó con Abraham y le hace una revelación muy importante y muy trascendente en realidad, y Abraham responde de una manera muy interesante. Abraham se atreve a dialogar con Dios para interceder por otros. Eso es lo que hace Abraham. Vamos a ver pues estos versículos 16 al 33, lo vamos a dividir en dos secciones. La primera de los versículos 16 al 21, y en esta primera parte vamos a encontrar la revelación de Dios a Abraham. La revelación de Dios a Abraham. Bueno, ya dijimos una vez, y ahí así empieza el versículo 16, esta parte de la historia. Una vez que Dios y sus ángeles han estado con Abraham, y el Señor, como decíamos, le ha declarado que el tiempo del nacimiento de su hijo ha llegado, ellos se disponen, se levantan y se disponen a seguir su camino, dirigiéndose hacia Sodoma. Conforme a la costumbre hospitalaria de aquel tiempo y de aquel lugar, cosa que ya había empezado a hacer Abraham, ¿se acuerdan? Él estaba allí, por ahí llegan esos tres varones, y él, conforme a esa costumbre hospitalaria, va y los trae, se sienta, les da de comer, que descansen, lava sus pies, hace todo esto. Bueno, ahora, siguiendo esa cuestión hospitalaria, bueno, Abraham les acompaña, verso 16, les acompaña durante un buen tramo. Van aquellos tres varones hacia Sodoma y Abraham camina con ellos todavía un buen tramo. Y hermanos, en lo que viene a continuación, vamos nosotros a encontrar algo que de verdad no podemos pasar por alto. Algo que realmente es impactante. Moisés, que está escribiendo el libro del Génesis, Moisés registra los pensamientos de Dios. Versículos 17 al 19. Hermanos, ¿por qué eso es impactante? Yo no sé si habían notado eso. ¿Por qué es impactante? Porque los pensamientos de Dios solo a Él le pertenecen. ¿Quién podría entrar en la mente de Dios? ¿Quién podría saber lo que Dios está pensando? Dice el Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por esto digo que es grandioso, porque siendo los pensamientos de Dios insondables y sus juicios inescrutables, si Él simplemente hubiera ejecutado la destrucción de Sodoma y Gomorra sin declarar nada, probablemente Abraham no hubiera podido explicarse exactamente lo que había sucedido. Sin embargo, y a pesar de su infinita trascendencia, porque Dios está infinitamente más allá del ser humano, Dios no deja de revelarse al hombre. Y en este caso, Dios no deja de enseñarle a Abraham, de enseñarle lo que va a hacer y por qué lo va a hacer.
Y por la inspiración de su Santo Espíritu, es que aquí en esos versículos 17 al 19 han quedado revelados esos pensamientos de Dios. Simplemente por eso, por la revelación del Espíritu Santo. Si nosotros podemos conocer algo de los pensamientos de Dios, es porque Él mismo ha querido revelarlos. Por eso los conocemos. Pero algo más, hermanos. Cuando nosotros leemos estos versículos 17 al 19, pareciera, si se dan cuenta, pareciera que Dios está meditando, pensando y ahí como que analizando qué es lo que debe hacer o por qué lo debe hacer. Es decir, pareciera que Dios piensa como pensamos los hombres. Pero la verdad es que no es así, no nos vayamos a quedar con una mala idea. Sin duda que la forma en la que aquí se nos revela cómo Dios está razonando es para que nosotros como seres humanos, con nuestra mente finita, podamos entenderlo, porque si no, tampoco podríamos. Y esto, hermanos, no es más que una manifestación de la gracia benevolente de Dios enseñando a los hombres. Pues bien, versos 17 y 18. Dios se pregunta si debe ocultarle a Abraham lo que va a hacer. Y en esa disertación propia menciona un par de razones por las cuales no sería bueno ocultarle esas razones a Abraham. Y esas dos razones que el Señor está considerando son, primera, que Abraham será una nación grande y fuerte. Segunda, que en él, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por esas dos razones es que Dios está considerando el no ocultarle a Abraham sus propósitos. Pero todavía hay algo más. Esto que Abraham llegaría a ser esa gran nación, grande, fuerte y bendición para todas las naciones, eso que Abraham llegaría a ser, no se debía a algún mérito suyo. No era mérito de Abraham. Todo se debía a la gracia de Dios. Todo se debía a la gracia de Dios. Miren, nuestra Reina Valera en ese verso 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Hermanos, cuando nosotros leemos nuestra versión Reina Valera 60, esto aparentemente nos podría dar la idea de que es debido a lo que Abraham va a hacer que Dios decide declararle lo que Dios mismo va a hacer. Es decir, como si el actuar de Abraham, lo que él va a hacer, dependiera de sus propios méritos, dependiera de él mismo. Y si acaso hubiera alguna ventaja, así entre comillas, de parte de Dios, pues es porque él solamente lo sabe de antemano. Es como si Abraham se hubiera, o más bien se fuera a ganar el privilegio de ser informado por Dios de lo que él pensaba hacer. Pero hermanos, esta que acabo de decir, esta no es la idea. Por favor, que nadie al leer esto vaya a entender las cosas así. Los expertos en el idioma hebreo nos dicen que, la traducción de la Biblia de las Américas nos presenta un mejor sentido de este versículo. Escuchen lo que dice la Biblia de las Américas en este verso 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Notaron la diferencia? La Reina Valera dice, porque yo sé que él va a hacer esto. Pero la idea correcta
la mejor traducción sería, porque yo lo he escogido. No es que Dios la sabía nada más, Él lo había hecho. Yo lo he escogido. Y esa palabra escogido es la palabra literalmente conocido. Y ya saben que este asunto de conocer en el idioma bíblico es tener una relación, el amar de una manera personal. Yo lo he conocido, yo lo he escogido para que Él vaya y mande. No es que Abraham lo fuera a hacer por sí mismo, sino que Dios había hecho la obra, Dios lo había escogido y Dios es el que había determinado que Abraham tenía que hacer estas cosas. Por eso, la información que Abraham recibirá no es por su propio mérito, pasado, presente o futuro, sino es una muestra del favor de Dios. Y lo está haciendo Dios para cumplir sus propósitos. Pues bien, una vez que ha sido registrados los pensamientos de Dios, en estos versículos 17 al 19, ahora el texto nos dice lo que Dios habla con Abraham. Y otra vez déjenme leerles el verso 20 y 21 en la versión de la Biblia de las Américas. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Dios le dice a Abraham que va a Sodoma y Gomorra para comprobar que el clamor que ha llegado hasta él, debido al enorme pecado de esas ciudades, está plenamente consumado. Esa es la idea de lo que Dios está diciéndole a Abraham. Hermanos, y estos versículos sin duda que contienen un gran lenguaje lleno de figuras. Entendámoslo también así. A ver, debido a que el pecado era ya tan grande, pareciera que el mismo pecado había clamado, parecía que el mismo pecado se elevara a Dios clamando que fuera juzgado y castigado, porque el clamor es tan grande que ha llegado a mí. ¿Qué fueron los sodomitas? Los que dijeron: Señor, somos unos pecadores. Pareciera, ¿verdad? Pues digo que es un lenguaje figurado hermoso. Pareciera que el pecado era tan grande ya el pecado, que el mismo pecado parecía que hubiera subido delante de Dios, decirle: ya esto es el colmo de la situación. La segunda figura que encontramos ahí es la declaración de Dios: descenderé y veré si han hecho conforme al clamor que ha llegado a mí. Bueno, la verdad es que Dios no necesitaba comprobar, porque Dios lo sabía perfectamente. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, otra vez, lo que Dios está haciendo es seguir llevando a Abraham hasta donde Él mismo quiere llevarlo y enseñarle lo que Abraham tiene que aprender. Y en este caso, Abraham va a tener que aprender que el pecado no va a ser perdonado, que será juzgado y que será castigado. Abraham necesitaba entender la santa y justa naturaleza de Dios, porque tenía, de acuerdo a las mismas palabras del Señor, Abraham tenía que transmitirlas a su descendencia, a ese pueblo escogido de Dios, para que ese pueblo entendiera justicia y juicio, para que él aprendiera esto. Por eso es que Dios lo está llevando a Abraham de esta manera. Hermanos, qué manera tan especial del trato de Dios para con Abraham. Y qué gran revelación tenemos en estos versículos de la naturaleza, del pensamiento y del actuar de nuestro Dios. Ahora vamos a la segunda parte, versículos 22 al 33. La respuesta de Abraham a la revelación de Dios. La respuesta de Abraham a la revelación de Dios, versos 22
al 33. Y hermanos, el relato sigue. Y el turno le corresponde ahora a Abraham. Pero miren, antes de entrar en ello, notemos que de alguna manera aquí ya se ha aclarado el misterio. ¿Cuál misterio? Abraham estaba en su tienda y de repente por ahí aparecieron 3 varones. Bueno, ahora ya ha quedado aclarado el misterio. Esos 3 varones que habían estado con Abraham, de esos 3, uno era nada más y nada menos que Dios mismo. Uno de los 3 era Dios mismo. Y bueno, como lo hemos estado mencionando, espero que ya lo hayan aprendido, lo voy a repetir, pero apréndanlo, ya queden con la idea y ya déjenlo por ahí en su mente. Esto es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación visible, tangible, encarnada de Dios. ¿Quién es quien se encarnó? El Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, una teofanía es una preencarnación de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, Dios personalmente se presentó con Abraham, pero no era el Padre, era el Hijo. Ahora nosotros lo conocemos, ¿verdad? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Él es Dios, nosotros lo sabemos, Él es Dios, la Biblia lo dice. Y bueno, Dios se había presentado. Uno de esos 3 varones era Dios mismo que había estado con Abraham. Y los otros dos eran 2 ángeles que venían con él. Según capítulo 19, verso 1, que bueno, lo vamos a ver la próxima semana, pero ahí se nos aclara. Los otros 2 eran ángeles. Dios mismo y 2 ángeles habían estado con Abraham. Bueno, volvamos al texto. Verso 22. Una vez que Dios le ha declarado a Abraham el propósito de su visita a Sodoma, dice ahí que los 2 ángeles se marcharon en dirección de aquella ciudad, pero Dios todavía se quedó con Abraham. Aunque ahí nos dice el texto que Abraham seguía de pie delante de Dios. Pero ahí estaba, se fueron los ángeles y Dios se quedó con Abraham. Hermanos, no pierdan detalle de esto. Dios le dijo a Abraham que la maldad de Sodoma y Gomorra eran ya tan grandes que el clamor había llegado a él y que iba a ir a ver si habían consumado esa maldad. Pero miren, hasta ahí dijo Dios nada más. Pero era tan evidente el pecado de aquellas ciudades y era evidente la justa retribución de destrucción, que aunque Dios no lo hubiera mencionado puntualmente, Él no dijo, voy a ir y los voy a destruir. No dijo, voy a ir, voy a ver, los sabré, y si de verdad en su pecado está así de grande, los voy a destruir. Dios no dijo eso, ¿lo notaron? Él dijo solamente que iba a ver, iba a ir para comprobar que la maldad había llegado al colmo. Pero no era necesario. Era tan evidente ese pecado, y era tan evidente la justa retribución de destrucción, que Abraham sabe que no hay otra alternativa. Si Dios va a ir, pues sí, va a encontrar que el pecado, Abraham sabía y dijo, pues sí, esa ciudad es bastante pecadora. ¿Y qué va a pasar? Pues los va a destruir. No hay otra. Y por eso es que Abraham ahora responde de una manera especial, de una manera interesante, como a continuación nosotros lo vamos a ver de los versículos 23 al 32. Y Abraham, hermanos, aquí se atreve a entablar un diálogo con Dios. Un diálogo en el cual Abraham va a interceder por Sodoma. Hermanos, tomemos en cuenta esto. Dios ha mostrado una especial consideración por Abraham. ¿Tenía que decirle lo que iba a hacer? No. Sin embargo, lo ha considerado, ha sido benévolo, bueno, considerado con Abraham. Pero a pesar de eso,
Lo que nosotros vamos a encontrar en esos versículos es que Abraham mismo en ningún momento asume esa consideración de Dios como algo que a él le permita hablarle a Dios de tal forma que pueda asumir una inadecuada confianza. De ninguna manera. Abraham se dirige a Dios con toda reverencia, consciente siempre de la posición que él tiene, de lo que él es delante del gran Dios. No importa cómo Dios lo había tratado, él guarda su distancia. Dios le da una gran preferencia, pero Abraham guarda su distancia. Cosa correcta. Y hermanos, el planteamiento inicial de la intercesión de Abraham, verso 23, es si el justo merece el mismo castigo de destrucción que el impío. Ese es el planteamiento inicial del argumento de Abraham. Y Abraham continúa, y ahora en el verso 24, le plantea a Dios la posibilidad de que en Sodoma haya 50 justos. Y le dice al Señor que si ese lugar, porque no solamente va a ser Sodoma, sino Gomorra y otras ciudades de la misma región, si ese lugar, es decir, si esa ciudad de Sodoma, le dice al Señor, si acaso no sería perdonada por amor a los 50 justos. Hermanos, notemos, no es que Sodoma no merezca el castigo. El planteamiento de Abraham no es a una injusticia de parte de Dios. Y la injusticia estaría en que él perdonara los pecados de Sodoma así nada más, sin más ni más. Pero Abraham no está apelando a esa acción injusta de Dios. Abraham está intercediendo, apelando al perdón de Dios basado en el amor misericordioso por los 50 justos que tal vez hubiera en Sodoma. Esa es la base de la petición intercesoria de Abraham. Pero Abraham sigue, verso 25, y le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Ahora, hermanos, el tono de estas palabras no son de ninguna manera de una advertencia a una ilógica manera de actuar de Dios. Oye, Dios, piensa bien, no vayas a hacer algo incorrecto, De ninguna manera Abraham está diciendo esto, como si Abraham le estuviera advirtiendo al Señor sobre una posible manera injusta de actuar. Pero no es así. El tono, hermanos, es de una súplica de misericordia por 50 justos. Ese es el tono. Y enseguida Abraham culmina esa intercesión apelando a los atributos de Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Señor, tú eres así. No te estoy advirtiendo, no es que ellos no lo merezcan, no es por ellos, es por ti, Señor, por lo que tú eres, que yo te estoy pidiendo, que tengas amor misericordioso por los justos. Abraham está apelando a la naturaleza, a los atributos de Dios. El perdón de Sodoma no debía ser por una acción de solo pasar por alto la enorme maldad de Sodoma. Como ya dijimos, esa sería una acción injusta. La apelación de perdón era por la aplicación de amor misericordioso por los justos. Y habría una aplicación de justicia correcta perdonándolos a ellos. Pero esto, hermanos,
llevaría a algo más. El alcance del amor misericordioso de Dios por los justos tendría todavía un alcance para los injustos. Los injustos también serían librados de la destrucción. Y entonces, sin duda, que ellos tendrían una oportunidad más de arrepentimiento. Bueno, vamos a ver el capítulo 19, y bueno, no hubo tal arrepentimiento, pero la petición estaba implícita allí. Ahora, verso 26. Dios responde concediéndole a Abraham la petición que le ha hecho. Por amor a los 50, perdonaría todo aquel lugar. Por amor a 50, perdonaría todo aquel lugar. Pero entonces Abraham sigue en su intercesión. Y no es una necedad, es un deseo de interceder realmente. Y notemos lo que ya comentamos, esa actitud de total humildad, reconociendo ser nada delante de Dios. Vean el verso 27. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Soy nada. Yo soy nada. Me hiciste del polvo de la tierra y cuando muera me volveré ceniza otra vez. O sea, yo soy nada, Señor. Pero aquí estoy hablando delante de ti. Ese reconocimiento de humildad es importante. Y en ese ruego de perdón, Abraham baja de 50 a 45, verso 28. Luego a 40, verso 29. Y sigue hablando Abraham y baja a 30, verso 30. Y luego a 20, verso 31. Finalmente, verso 32. Abraham le dice a Dios, permíteme hablar una última vez. Permíteme, Señor, hablarte una última vez. No te enojes, Señor. Por favor, permíteme hablarte una última vez. Y su petición dice, bueno, si no hubiera 50, 45, 40, 30, 20, si tan solo nada más hubiera 10 justos en ese lugar. Y en todos los casos, Dios le responde que perdonaría aquel lugar por amor a esos justos, aunque el número ha disminuido considerablemente. Ahora, hermanos, puntualicemos algunas cosas. Aquí encontramos revelaciones importantes acerca de Dios. Por un lado, la paciencia de Dios. Dios es muy paciente. Está mostrando esta paciencia a Abraham. En esa argumentación de Abraham, 6 veces en el diálogo. Señor, y si 50, y si 45, y si 40. Cuando sus hijos les piden algo, ¿sí los dejan que se vayan así? Ándale, mamá, 5 minutitos. Bueno, 6. Bueno, 7. Bueno, 8. ¿Ustedes ahí están pacientes escuchándolos hasta que el niño quiere llegar a la hora? Cuando va en 6 le dicen, ya te dije que no, ya. 5 minutos y más. Y si me sigues molestando, ni uno. Así somos, ¿verdad? Dios es paciente. Dios es muy paciente con Abraham. Y lo deja. Señor, ¿y si 45? ¿Y si 40? ¿Y si 30? Y cuando Abraham dice, bueno, Señor, ya la última vez que te voy a hablar. Está bien, habla. Y si hubiera 10, bueno, yo perdonaría por 10. Dios es paciente, muy paciente. Por otro lado, podemos ver el amor misericordioso de Dios. Ese amor misericordioso dispuesto a ofrecer el perdón debido a la presencia de justos en aquella ciudad, aunque fueran solo 10, no importa. En su amor misericordioso dice Dios, está bien, si hay 10 justos, yo perdono a todos. Ahora notemos algo más acerca de la intercesión de Abraham.
¿Se dieron cuenta que Él no pidió que los justos fueran sacados de allí y que luego el resto recibieran su merecido castigo? Él dijo, oye Señor, no, tú no puedes actuar injustamente, ni modo que el justo reciba el mismo castigo que el impío. Oye Señor, ¿por qué no me dejas ir y me saco a todos los justos de allí? O tú los sacas y entonces sí, ya después a toda esa bola de pecadores acaba con ellos. La intercesión de Abraham no fue de esa manera. Sí, él pidió el perdón basado en el amor, a misericordia de Dios hacia los justos. Pero él dijo, no perdonarás a aquel lugar, o sea, perdónalos a todos por amor a estos. Abraham está intercediendo de esta manera. Bueno, luego, finalmente, verso 33, Dios se fue. ¿Por qué? Porque Abraham le había dicho, ¿verdad? Señor, perdóname, Señor, nada más déjame de pedirte una última cosa. Y Dios le dijo, bueno, está bien, perdonaré por amor a los días. Y como Abraham dicho que era la última vez que iba a pedir, bueno, el Señor se fue. Él había acabado de hablar con Abraham. Y Abraham también se regresó a su lugar, dice ahí el verso 33. Dios le había mostrado a Abraham que el pecado merece justo castigo, pero también le había mostrado que Él es paciente y misericordioso, y que siempre mostraría amor por los que caminan justamente delante de Él. Y eso que Dios le estaba enseñando a Abraham es lo que Abraham le tenía que transmitir a su descendencia. Eso dijo al principio el Señor, ¿se acuerdan? Porque yo lo he escogido para que a su descendencia le enseñe justicia y juicio. Y podemos ver las leyes escritas en Éxodo y Levítico, repetidas en Deuteronomio. Leyes justas, que castigan el pecado, pero que están llenas de misericordia. Que están llenas de misericordia. Dios, después de aquellos primeros tiempos de la historia de la humanidad, de lo que estamos viendo aquí en estos capítulos primeros de Génesis, de cómo Dios está revelando a los hombres, ahora cómo ha escogido a Abraham para formar un pueblo y cómo Dios está empezando a revelar a esos hombres. Bueno, después, a través de todos los tiempos, Dios se siguió revelando a los hombres. Y sabemos que la revelación máxima de Dios llegó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Y el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, dijo que una vez que Él se fuera de este mundo, Él enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con los suyos. Y dijo que una de las cosas que el Espíritu Santo haría sería guiar a los suyos a toda verdad, haciéndoles saber las cosas que habrían de venir. Juan 16:13. Y el Espíritu Santo, como ya lo había hecho con los escritores del Antiguo Testamento, primera de Pedro 1:21, también inspiró a los escritores del Nuevo Testamento para revelar las cosas que habían de venir. Y hermanos, ahora nosotros aquí presentes, Iglesia Sinaí, reunida en este momento, en este lugar, nosotros ya tenemos la revelación completa de Dios de manera escrita. Ya la tenemos. Hermanos, ¿qué significa esto? Que somos muy privilegiados. Porque al igual que Abraham, primero nosotros fuimos escogidos por Dios, luego fuimos llamados por Él, y mediante la fe nosotros fuimos justificados por Él, al igual que Abraham. Ahora,
en esa relación especial que nosotros tenemos con Dios, Él nos ha revelado lo que Él va a hacer con la impiedad de la humanidad. Ahora nos toca a nosotros, como Abraham, responder a esa revelación. Y al igual que Abraham, hermanos, debemos de hacerlo de una manera correcta. ¿Cómo? No abran su Biblia, yo lo voy a estar leyendo. Anoten las citas si es que lo desean. Pero la segunda carta de Pedro, capítulo 3, nos habla del fin trágico de este mundo y de esta humanidad. Mas, oh amados, dice el verso, volvemos desde el verso 5, aquellos que se burlan diciendo que el Señor ya no va a regresar, que está retardando su promesa, que prometió regresar, que ya pasó mucho tiempo y que no regresa, esos burladores, dice Pedro, que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Solo un versículo. ¿Cuál es el fin de los impíos? La destrucción. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sabiendo ya, como Abraham, la revelación de lo que Dios va a hacer por el mundo impío. Primero, debemos vivir en santidad. Sigo leyendo versículos 8 al 11. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dios nos ha revelado lo que va a hacer con el mundo impío. ¿Qué tenemos que responder? Primero, vivir una vida de santidad. Segunda cosa, Segunda Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Colosenses 4, versículos 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Qué es la segunda cosa que nosotros debemos hacer? Debemos orar. Tenemos que interceder como Abraham en oración para que los escogidos pronto sean encontrados.
para que aquellos para quienes está reservada la salvación pronto pueda serles predicado el Evangelio y puedan también ser hallados por él. Debemos orar, interceder en oración por los que se van a salvar. Pero tercera cosa, nosotros mismos, hermanos, actuando en esa intercesión por los perdidos, no solamente estemos orando, sino también estemos predicando el Evangelio de salvación, porque de esa manera, dice Judas, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. No solamente hay que orar, hay que transmitir el mensaje. ¿Para qué? Para arrancarlos, para arrebatarlos del fuego. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al igual que Abraham, Dios nos revela las cosas en su palabra. Y nosotros que lo estamos entendiendo, debemos responder. Y ya vimos de las tres cosas que nosotros podemos hacer. Vivir en santidad, orar por los perdidos, orar por los que van a ser salvos, pero también ir y predicar, arrebatarlos del fuego. Ahora, ¿cómo vamos a poner en práctica esto? Hermano, bien fácil. Ora, porque dentro de 2 semanas tenemos culto evangelístico. Entonces ponte a orar, para que el próximo domingo 25 de agosto tengamos muchos invitados en este lugar, para que escuchen el mensaje del Evangelio de salvación, para que Dios tenga misericordia de ellos y los salve. Oremos por eso, intercedamos delante de Dios por aquellos perdidos. Pero, hermano, no te conformes con orar, sí ora, pero haz más, actúa. Y tú mismo sé de los que el día 25 van a traer invitados para que escuchen el mensaje de salvación. ¿Quieres poner en práctica la predicación de hoy? Haz eso. Invariablemente quien ora al final dice: Señor, y que tu palabra, que lo que hemos escuchado lo pongamos por obra. Bueno, a quien le toque orar ahorita, no sé quién le va a tocar, ya no diga eso. Ya no lo diga porque ya lo estamos diciendo ahorita. Hermano, ¿quieres poner en práctica la predicación? Intercede por los perdidos. Y no solamente ores, tráelos. Y el 25, dentro de 2 semanas, es una buena oportunidad de saber si pones en práctica lo que escuchas de la palabra de Dios. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Señor, no nos cansaremos, Padre, de darte gracias domingo a domingo, porque todavía podemos estar aquí con esas puertas abiertas. Con toda libertad, nadie nos molesta, nadie nos lo impide. Y nosotros, Señor, con reverencia estamos delante de ti, con gozo, alabándote, pero también, Señor, con gratitud escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo paciente que eres, por lo misericordioso que eres, por tu deseo de salvar, Señor. Gracias, Señor, porque aprendemos que necesitamos intervenir por el mundo perdido. Ayúdanos, Padre, no solamente a estar conscientes, sino a orar, pero también y sobre todo a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerlo. Gracias nuevamente por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.